Esto ocurrió hace unos 10 o 11 años, pero todavía lo recuerdo como si hubiera pasado anoche. Mi mamá, una amiga y yo veníamos de regreso de un concierto, muy tarde, probablemente alrededor de la 1 de la mañana, y estábamos conduciendo por una zona montañosa. Creo que estábamos cerca de Harrisonburg, Virginia, o en algún lugar cerca de la frontera con Virginia Occidental, aunque no estoy completamente seguro. El camino era muy sinuoso y oscuro. Solo podíamos ver unos pocos metros más adelante, gracias a los faros del coche. Mi amiga estaba dormida en el asiento de atrás, así que por suerte no presenció nada de lo que pasó. Yo, en cambio, estaba en el asiento delantero, tratando de mantener a mi mamá despierta mientras conducía. Todo parecía ir normal, solo manejando, cuando de repente, algo enorme apareció frente a nosotros, literalmente de la nada. Cuando digo enorme, me refiero a algo de unos 2 metros de largo, tal vez un poco más, pero igual era muy grande. Voló justo frente al coche, y aunque todo sucedió en cuestión de segundos, pude ver muchos detalles de esa cosa. Era, como dije, de unos 2 metros de largo. Lo sé porque era más largo que la parte delantera del coche. Tenía unas alas negras y gris oscuro que parecían de pájaro, o tal vez incluso de polilla. Estaban pegadas a los lados del cuerpo, como cuando alguien deja caer los brazos a los costados. Volaba de lado, justo enfrente de nuestros faros, lo que significa que estaba a solo unos pocos metros del suelo, y lo hacía a una velocidad increíble. Deberíamos haberlo golpeado, considerando que íbamos a unos 100 kilómetros por hora, pero de alguna manera no lo hicimos. Lo más inquietante de todo fue que su cuerpo se veía sorprendentemente humano, y su cabeza era calva, de un color gris y blanco. Mi mamá y yo vimos exactamente lo mismo, y gracias a Dios que lo vio, porque me sentiría aún más loca si solo yo hubiera sido testigo. Seguimos conduciendo sin parar, y hasta el día de hoy seguimos tratando de buscar una explicación. Tal vez fue un murciélago o un búho, pero nunca he visto ninguno de ese tamaño. Simplemente no hay forma. Investigué un poco y supe que en los años 60 hubo un montón de avistamientos de una criatura parecida al Mothman en Virginia Occidental. Quizás ha vuelto, o tal vez nunca se fue. Desde que era niño, siempre me ha fascinado Point Pleasant, en West Virginia. Mi papá solía contarme historias sobre el Mothman y cómo aterrorizó a un pequeño pueblo allá por los años 60. Fue gracias a esas historias que comencé a investigar otros críptidos y leyendas urbanas, como los Skinwalkers, los Wendigos, el Diablo de Jersey, entre muchos otros. Point Pleasant era la ciudad más cercana para mí, así que me propuse ir allí un fin de semana, coincidiendo con el 53º aniversario del primer avistamiento del Mothman. El viernes 15 de noviembre, recogí a mi hermanastro y a mi hermanastra, y nos dirigimos hacia West Virginia. Ellos eran bastante escépticos, no les interesaba mucho la leyenda, y sinceramente, no sé por qué quisieron venir. Llegamos al pequeño pueblo alrededor de las 3 de la tarde, y nos registramos en el Low Hotel. Un par de horas después de visitar el Museo del Mothman y de pasear por algunas otras tiendas locales, llegaron mis amigas Katie y Joanna para unirse a nosotros. Nos encontramos en el restaurante del Mothman, donde algunos locales, al notar que éramos de fuera, se acercaron a charlar con nosotros sobre el pueblo. Uno de ellos nos preguntó, ¿ya fueron al área de TNT? Le respondí que aún no, pero que estaba en nuestra lista de cosas por hacer. Fue entonces cuando al grupo le pareció una gran idea ir por la noche al lugar donde Mothman fue visto por primera vez por las parejas Roger y Linda Scarberry, y Steve y Mary Mallet. Compramos linternas y lámparas frontales y nos dirigimos a la zona alrededor de las 8:45 de la noche. Al llegar, nos topamos con una valla que bloqueaba el paso a los vehículos, así que decidimos bajarnos y caminar hacia el área boscosa. Estaba muy oscuro, y lo único que nos guiaba eran las luces que llevábamos,
y el GPS que nos dirigía a uno de los búnkeres. Llegamos a un claro en el bosque, donde creo que alguna vez estuvo un edificio de las fábricas antes de ser demolido. Fue en ese momento que mi hermanastra y Joanna vieron un par de ojos mirándonos desde los árboles. Lo que fuera, se giró y se adentró en el bosque. Ellas asumieron que era un animal grande, y por seguridad, decidimos regresar al coche. Al pasar de nuevo junto a la valla, me di cuenta de que se podía levantar con la ayuda de otra persona, así que la abrimos y entramos con el coche. Apenas avanzamos unos metros, encontramos un búnker a nuestra derecha. Aparqué el coche y entramos para tomar algunas fotos. Una de mis amigas empezaba a sentirse demasiado incómoda, así que, por consideración a ella, le dije que volveríamos durante el día para estar más atentos a lo que nos rodeaba. Volvimos al coche y me dispuse a salir de la zona. Antes de partir, Katie y yo decidimos que debíamos cerrar la valla, ya que había sido cerrada por una razón. Nos bajamos del coche, que estaba orientado en dirección contraria a la valla, y la única luz que teníamos era la de mis luces de freno. Levantamos la valla y comenzamos a moverla lentamente de nuevo a su lugar. Fue entonces cuando lo vi. Un par de ojos brillantes nos observaban desde el búnker que acabábamos de visitar. Estaban a una altura de al menos 2 metros del suelo, y solo nos miraban fijamente. Me detuve de inmediato y dije, «Katie, ¿ves eso?» Ella, al principio, no sabía de qué hablaba, pero cuando miró hacia donde yo señalaba, también vio los ojos. En el instante en que ambos nos fijamos en esos ojos, se volvieron rojos y la cosa comenzó a moverse hacia nosotros. Grité, «Katy, corre». Y mientras ella gritaba y corría hacia el coche, la criatura soltó un rugido aterrador, algo que nunca en mi vida había escuchado, ni antes ni después de esa noche. Katy tropezó y cayó al suelo, golpeándose fuerte, pero no me moví hasta que me aseguré de que estaba a salvo dentro del coche. En cuanto lo estuvo, corrí hacia el coche. Los ojos estaban a menos de 5 metros de mí en ese momento. Salté al asiento y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. La carretera para salir del área de TNT tiene un límite de velocidad de 55 kilómetros por hora, pero yo iba fácilmente a más de 160 para salir de allí. Estábamos todos muy sacudidos por lo que acababa de pasar, pero en cierto modo sentí que la historia se había repetido, como lo hizo 53 años atrás. Al llegar al hotel, intentamos ordenar nuestras ideas y busqué una explicación lógica de lo que habíamos visto. Investigamos sobre la fauna local y tratamos de comparar el ruido, pero no encontramos nada que coincidiera. No estoy diciendo que fuera el Mothman, o el Sheepsquatch, o un Wendigo, pero algo en la forma en que esa cosa se movía y venía hacia nosotros me hizo pensar que podría haber sido otra cosa. Mi grupo y yo hemos decidido invertir en equipo para grabar nuestras próximas expediciones de críptidos. Queremos regresar pronto a Point Pleasant e intentar capturar lo que vimos en cámara. Buscar críptidos no es broma. Lo que sentimos esa noche fue miedo genuino, y pudo haber terminado mal. Sí, tal vez era un oso o un puma, pero nunca se sabe lo que hay ahí afuera, esperando en la oscuridad. Pasé 8 días en un campamento de verano, aunque en realidad solo estuve 6 en el lugar, ya que el viaje de ida y vuelta tomaba un día completo. Los primeros días fueron normales, nada fuera de lo común, pero fue la tercera noche cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. No podía dormir, en parte por las carpas, que no cerraban bien, y parecían estar infestadas de todo tipo de insectos y arañas. Estuve despierto gran parte de la noche, escuchando los sonidos del bosque en Tennessee, hasta que empecé a notar algo raro, algo que no parecía encajar. Fue alrededor de la 1 de la mañana, 1 hora después de que apagaran las luces. Al principio, escuché lo que parecían ser pasos, pero con el tiempo, empecé a oír susurros, aunque no podía entender lo que decían porque eran apenas audibles.
Me sentí inquieto, pero eventualmente los ruidos se desvanecieron y logré dormirme. Al día siguiente le conté a Steve lo que había escuchado, y los dos nos encogimos de hombros, pensando que tal vez lo había soñado. No volví a pensar en eso hasta la noche siguiente, poco antes de que apagaran las luces, cuando recordé lo que había pasado y decidí contárselo a Brian, X y Pete. Aunque estaba un poco nervioso, sabía que en algún momento tendría que dormir, pero una vez más no pude. Entre el calor y los insectos que parecían ser millones, no había manera de relajarme. Alrededor de las 12:30 o 1 de la mañana, los ruidos empezaron otra vez. Esta vez eran más fuertes y mucho más intensos. De nuevo comenzaron con los pasos, pero pronto se transformaron en voces. Ya no eran simples susurros, sino conversaciones a volumen normal, e incluso gritos en algún momento. Luego, los sonidos cambiaron a algo que parecía chirridos y silbidos, y en un punto escuché lo que sonaba como un cuerno de batalla, como de esas películas de fantasía medieval. Decidí que ya había tenido suficiente. No iba a quedarme en la carpa toda la noche muerto de miedo, así que salí para investigar. Caminé hasta los baños, que estaban a unos 60 metros cuesta abajo de mi carpa. Cuando llegué, me di cuenta de que parte de los chirridos provenían de una vieja manguera que goteaba, lo cual me alivió un poco. Después de usar el baño, regresé a mi carpa, y por un rato, los ruidos cesaron. Pero, por supuesto, fue algo temporal. Cuando los sonidos comenzaron de nuevo, llamé en voz baja, pensando que tal vez alguien estaba bromeando. Serían las 2:30 o 3 de la mañana cuando mi amigo Pete respondió y vino hasta mi carpa. Pete había estado despierto por los insectos, igual que yo, y también había escuchado los ruidos. Pasó un rato en mi carpa, pero Steve, que dormía al lado, ni se inmutó, ni siquiera cuando intentamos despertarlo. Mientras hablábamos, los ruidos seguían deteniéndose y comenzando otra vez, cada 10 minutos. Eventualmente, Pete decidió volver a su carpa. Eran alrededor de las 4 de la mañana, y yo también intenté dormir. Me acosté, pero apenas pasaron 10 minutos cuando los ruidos volvieron, y fue entonces cuando supe que no iba a dormir nada esa noche. Decidí dar otra vuelta por el campamento para ver si encontraba el origen de esos ruidos. Al pasar cerca de la carpa de Brian y X, me acerqué y susurré, para ver si estaban despiertos. Brian lo estaba, pero X no. Le pregunté a Brian si también había escuchado los ruidos, y me dijo que sí, que llevaba escuchándolos por más de 1 hora. Le dije a Brian que estuviera atento a cualquier cosa rara, y volví a mi carpa. Aproximadamente 20 minutos después, los sonidos empezaron otra vez, pero esta vez decidí esperar a ver si se detenían solos. No fue así que volví a levantarme y me dirigí de nuevo a la carpa de Brian y X para que me ayudaran a investigar. Ambos estaban despiertos, así que salieron conmigo. Nos pusimos a recorrer el campamento entero y no encontramos nada. Ya casi eran las 6 de la mañana cuando pasamos cerca de un gran claro detrás de nuestras carpas y vimos algo al otro lado. Era una criatura extraña, tal vez a unos 60 metros de distancia, agazapada, inmóvil, observándonos. Al principio no supimos qué era, así que empezamos a caminar hacia ella. Pero cuando se dio cuenta de que nos acercábamos, se levantó, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no era un animal común. La cosa medía alrededor de 1,10 m y tenía una postura encorvada. Sus ojos, enormes y anaranjados, brillaban en la oscuridad como si fueran del tamaño de pelotas de tenis. Parecía tener los ojos hundidos en su torso, dándole una apariencia casi como las descripciones del Mothman. Cuando se levantó, comenzó a moverse rápidamente hacia un gran barranco. Fue en ese momento cuando noté que tenía unas alas extrañas en la espalda. Nos acercamos rápidamente, pero cuando llegamos al barranco, la criatura ya había desaparecido. Lo único que encontramos fue una bolsa vacía de cacahuates a unos 3 metros de donde la criatura había estado.
No sé lo que vimos esa mañana, pero después de ese encuentro, ninguno de nosotros volvió a dormir tranquilo en el campamento. Hace unos 7 u 8 años, me había obsesionado con el tema del Mothman. Pasé mucho tiempo investigando en internet sobre su historia, avistamientos y posibles conexiones con otras criaturas que la gente decía haber visto. Eventualmente, arrastré a 2 amigos míos a esta obsesión y también terminaron interesándose. Unas semanas después de que comenzara todo esto, ocurrieron 2 cosas extrañas. Somos de un pueblo turístico que está lleno de vida durante 6 meses al año, pero el resto del tiempo queda casi desierto. Toda la zona está rodeada de bosques, y hay muchas carreteras pequeñas que atraviesan los árboles y conectan pequeñas comunidades. Una noche de diciembre, estábamos conduciendo sin rumbo fijo, básicamente porque no había nada mejor que hacer. El tema del Mothman salió varias veces en la conversación esa noche. Conducíamos un rato, hacíamos alguna parada, fumábamos un cigarrillo, volvíamos a la carretera, poníamos música a todo volumen, parábamos en alguna tienda a comprar algo, y así íbamos, matando el tiempo. En uno de esos momentos, después de salir de una tienda con unas bebidas, volvimos al coche y seguimos conduciendo. Nos metimos en una carretera larga y oscura que atravesaba el bosque. No había casas a la vista, ni salidas ni caminos laterales de donde otro coche pudiera haber venido. Solo árboles, hasta donde alcanzaba la vista. De repente, los 3 notamos unas luces rojas detrás de nosotros, como las de un coche, pero al principio estaban algo distantes. Poco a poco, empezaron a acercarse, como si el coche estuviera acelerando. Todos comentamos lo raro que era y lo nerviosos que nos estábamos poniendo. ¿De dónde había salido ese coche? Cuando estaba a unos 10 metros de distancia, desapareció. Así, sin más, se esfumó. Estábamos todos completamente asustados. 1 hora más tarde, llegamos a casa de una amiga y subimos a su cuarto, todavía hablando de lo que había pasado con esas luces rojas. Mientras seguíamos discutiendo lo extraño que había sido, de repente, escuchamos un chillido escalofriante que venía de afuera de la casa. Nos quedamos congelados de miedo, mirándonos entre nosotros, sin saber qué hacer. Salimos al porche desde su cuarto y no vimos nada, solo los árboles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. ¿Fue solo una coincidencia extraña? ¿O había algo más detrás de todo eso? Las luces rojas no tengo forma de explicarlas. El chillido, tal vez, podría haber sido algún animal, pero nunca había oído algo así en mi vida, y llevo toda mi vida viviendo aquí. Incluso si hubiera sido algo extraño, ¿cómo iba a saber que estábamos hablando de ello? Y, aunque fuera algo inexplicable, ¿de verdad estas criaturas tendrían tan poco que hacer como para ponerse a asustar a un grupo de adolescentes? Aún me lo pregunto. Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, pero sinceramente creo que esa noche algo nos estuvo siguiendo. Tal vez el Mothman. ¿Alguna vez has sentido que te observan? Puede pasar cuando estás solo o con otras personas, pero sientes esa emoción primitiva, como una picazón mental que te dice que algo te está acechando. Así es exactamente como me sentí mientras manejábamos hacia el Huron Ministry National Forest. Para los que no lo conocen, este es un parque enorme y hermoso, rodeado casi por completo por el lago Michigan. Tengo muchos buenos recuerdos de ese lugar, pero la historia que estoy a punto de contar entra en una categoría completamente distinta. En ese momento estaba con mi novia, Diane, con quien llevaba unos 6 meses saliendo. Ella estaba manejando mientras nos desviábamos de la autopista hacia las carreteras más pequeñas que llevaban al área de camping del parque. En un principio planeábamos armar nuestra tienda de campaña en el sitio designado, pero cuando llegamos, vimos que estaba lleno de gente. Después de deliberarlo un poco, decidimos llevar nuestro equipo de campamento. Solo una tienda minimalista,
unos cuantos días de comida y agua embotellada, y caminar unos 2 kilómetros hacia el interior, lejos de donde los demás estarían. Después de todo, habíamos venido aquí buscando algo de intimidad, y estar rodeados de extraños tomando cervezas y de fiesta no encajaba con eso. Eran como las 6 de la tarde cuando finalmente llegamos a un claro adecuado. Estaba en lo alto de una pequeña colina, de unos 15 metros de diámetro, rodeado de espesos árboles por todos lados, incluyendo el por donde habíamos entrado. Justo cuando estábamos montando la tienda de campaña, escuchamos el primer grito. Era un sonido grueso y deliberado, como de un animal en mucho dolor. Se extendió por todo el claro. ¿Qué fue eso?, murmuró Dayan. El sonido terminó tan abruptamente como empezó, y casi como si fuera de caricatura, una bandada de pájaros salió volando de los árboles, regresando por donde habíamos venido. ¿Qué fue eso?, pregunté, con un ligero temblor en la voz. No sé, tal vez un venado o algo así, respondió Dayan tratando de sonar tranquila, y volvió a armar la tienda. Yo también lo hice, aunque me costaba quitarme el sonido de la cabeza. Una vez que la tienda estuvo lista, Dayan sugirió que fuéramos por leña para el fuego antes de que oscureciera. No había una fogata ya preparada, así que tuvimos que improvisar una. Recuerdo que le dije que creía haber visto buen material justo fuera del claro cuando entramos, cuando de repente escuchamos otro ruido extraño por encima de nuestras cabezas. Desapareció en un instante, pero sonó como si un pájaro muy grande hubiera pasado justo sobre nuestra tienda. Ambos lo escuchamos, y de inmediato, miramos hacia arriba y alrededor del área. No vimos nada, fuera lo que fuera. Tenía que haber sido algo enorme y rápido. Horas después, con el sol ya poniéndose, finalmente logramos encender un buen fuego después de un agotador esfuerzo, recogiendo leña. Estábamos tostando malvaviscos, coqueteando y contando historias de fantasmas, cuando volvimos a escuchar ese grito. Esta vez, sonó mucho más cerca. El ruido era tan fuerte que mis oídos dolieron, y tuve que tapármelos con las manos. Duró más esta vez, unos 5 o 6 segundos. Dayan se levantó de golpe. ¿Qué demonios es eso?, gritó, como si estuviera tratando de hablarle directamente a lo que fuera que había hecho el sonido. Aunque el ruido era perturbador, más que asustado, me sentí molesto en ese punto. Un verdadero idiota de venado, bromeé, y ambos reímos. Te juro que si hace eso mientras duermo, le voy a gritar de vuelta. Nuestras bromas disiparon rápidamente la tensión, y volvimos a nuestros malvaviscos, observando cómo el cielo pasaba de morado a un profundo azul. El resto de la noche fue tranquila hasta que nos fuimos a dormir, alrededor de las 12 o 1 de la mañana. Me despertó un fuerte golpe fuera de la tienda, como si algo pesado hubiera caído. ¿Qué fue eso?, susurré, y sacudí el brazo de Dayan. ¿Qué?, dijo ella, todavía medio dormida. ¿Un animal o algo? No lo sé, pero creo que hay algo afuera, le dije, sintiendo cómo mi corazón latía más fuerte. ¿Quieres que salga a revisar?, preguntó. Supongo, respondí, aunque no estaba seguro de querer saber lo que había afuera. Sin quejarse, se levantó del saco de dormir, tomó mi teléfono y salió de la tienda. Hola, ¿hay alguien ahí?, bromeó mientras iluminaba el claro con la linterna. La observé desde la tienda mientras caminaba hacia el centro del claro. Justo cuando estaba cerca del borde, vio algo. «Oye, ven aquí», me llamó. Me puse las gafas y salí rápidamente para unirme a ella. Algo se sentía raro en el aire, pesado, como antes de una tormenta. Además, había un olor extraño a cobre que se hacía más fuerte a medida que me acercaba a Dayan. Cuando finalmente miré hacia donde estaba apuntando la linterna, vi lo que parecía ser un cervatillo. Al principio, pensé que estaba dormido, completamente ajeno a nuestra presencia, hasta que noté las marcas en su lomo. Eran profundos surcos, oscuros y claramente ensangrentados.
Parecía que algún depredador lo había levantado. Lo que me desconcertaba era que no conocía ningún pájaro en la zona capaz de levantar algo tan pesado, mucho menos dejarlo ahí, sin comérselo ni nada. Diane, visiblemente inquieta, me apretó el brazo. «No me gusta esto para nada», me susurró. «A mí tampoco», respondí. «Vámonos de vuelta a la tienda y nos largamos en cuanto salga el sol». Empezamos a caminar de vuelta, pero después de unos pasos escuchamos una rama romperse. Diane giró rápidamente con la linterna, pero no vimos nada al principio. Seguimos escaneando la línea de árboles, hasta que vimos algo que me heló la sangre. A unos 6 metros de distancia, había una figura humanoide, grande, y nos miraba fijamente. Sus ojos brillaban de un rojo intenso, como si fueran 2 orbes encendidos. No podía apartar la vista de esa cosa. Si tuviera que adivinar, diría que medía entre 2,5 metros y 3. Estaba cubierto por una capa de plumas gris oscuro, y su cabeza parecía fusionada con su cuerpo, como si no tuviera cuello, similar a un búho. Tanto Diane como yo estábamos paralizados, observando a esta cosa. Entonces, extendió sus alas, o al menos eso parecía, mostrando una envergadura enorme. Me recordó a un insecto gigante, como una polilla. Y antes de que pudiéramos reaccionar, soltó un grito tan agudo y penetrante que sentí que mis oídos iban a explotar. Me desplomé en el suelo del bosque, agarrándome las orejas, mientras Diane me abrazaba. Lo último que recuerdo fue su voz llamándome, justo antes de desmayarme. Cuando desperté, estaba en la parte trasera del coche. Me incorporé de golpe, asustado, y Diane me vio a través del espejo retrovisor. «Me alegra que hayas despertado», dijo, y noté que mis oídos seguían zumbando. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Esa cosa se fue volando apenas te desmayaste. Fue como un jet. Te llevé de vuelta a la tienda y esperé hasta que amaneciera antes de salir corriendo de allí». «¿Me cargaste todo el camino?», pregunté incrédulo. «Intenté despertarte varias veces, pero estabas completamente noqueado». Suspiré y asentí lentamente. «Gracias por cuidarme», dije, sintiendo un alivio enorme de estar a salvo. Diane me sonrió a través del espejo retrovisor. Desde ese día, seguimos juntos, y aunque fue una experiencia aterradora, de alguna manera nos unió más. Siempre que tenemos amigos en casa, contamos esta historia como una anécdota, y ha sido nuestra forma de procesar lo que pasó. Hasta el día de hoy no sé qué era esa cosa, pero por su aspecto y comportamiento, creo que nos topamos con el Mothman, un críptido que, según el folclore, aparece antes de grandes desastres. A veces pienso en esa noche y no puedo evitar preguntarme si estaría aquí ahora mismo, escribiendo esta historia, si no fuera por Diane. Hace más de una década que soy geocacher. Para aquellos que no lo saben, el geocaching es un juego de búsqueda de tesoros al aire libre que utiliza dispositivos con GPS. Los participantes navegan hacia un conjunto específico de coordenadas y luego intentan encontrar el geocaché o el contenedor escondido en esa ubicación. La emoción de la búsqueda, la alegría de descubrir algo oculto a plena vista y la camaradería entre los aficionados me mantuvieron enganchado desde el principio. Lideraba un pequeño grupo de geocachers experimentados. Éramos conocidos por resolver los escondites más desafiantes, aquellos que incluso los más veteranos no podían descifrar. Nuestro último reto era un escondite llamado el rompecabezas del diablo. Tenía la máxima dificultad, 5 de 5, y nadie había reportado haberlo encontrado desde que supuestamente se publicó 2 años atrás. El dueño del caché había desaparecido de la comunidad y corría el rumor de que las coordenadas llevaban a una zona de bosque conocida por su oscura historia de adoración al diablo y sacrificios humanos. Era una mañana fría y gris cuando nos adentramos en el bosque. Mi equipo estaba formado por Jim,
un genio de la tecnología con una habilidad inusual para descifrar incluso las pistas más crípticas. Sara, cuyos ojos agudos nunca pasaban por alto un detalle. Y Mark, un aficionado a la historia local que a menudo proporcionaba el contexto crucial sobre los lugares que explorábamos. Estábamos preparados para lo que fuera que el rompecabezas del diablo nos lanzara, o al menos eso creíamos. Las primeras coordenadas nos llevaron al borde de un denso bosque conocido localmente como los Bosques Oscuros. Las historias sobre ese lugar eran casi leyendas urbanas. En el siglo XIX, se decía que ahí se realizaban rituales ocultos y sacrificios horribles. Gente aseguraba haber escuchado cánticos y visto luces extrañas en la noche. Mientras nos acercábamos, una sensación de inquietud comenzó a invadirnos. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, con sus ramas nudosas retorciéndose como dedos esqueléticos. La descripción del caché era vaga, pero mencionaba una serie de puntos de referencia, y cada uno de los acertijos nos llevaría al siguiente. La primera pista estaba grabada en una piedra antigua y deteriorada, justo dentro de la línea de árboles. Jim sacó su equipo y comenzó a escanearla, mientras Sara y Mark buscaban más pistas en los alrededores. La piedra tenía una serie de números y símbolos grabados. En cuestión de minutos, Jim descifró el código y nos dirigimos al siguiente punto. Cuanto más avanzábamos, más oscuro y frío se volvía el ambiente. Los árboles se hacían más densos, bloqueando la luz del sol. Llegamos al segundo punto de referencia, una pequeña cabaña en ruinas. Dentro, el olor a podredumbre era insoportable. En una esquina encontramos una caja de metal oxidada que contenía viejas fotografías y fragmentos de papel con más símbolos. Mark reconoció algunos de esos símbolos. Se usaban en prácticas ocultas antiguas, aunque no pudo descifrar su significado. Después de horas tratando de unir las piezas, logramos obtener las siguientes coordenadas. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, notamos un silencio extraño. No se oían pájaros, ni el crujir de hojas, solo una quietud opresiva que nos rodeaba en cada rincón. El aire se volvía más espeso, dificultando la respiración. Finalmente, llegamos a un antiguo altar de piedra cubierto de musgo y enredaderas. A pesar del estado de decadencia del lugar, el altar se mantenía sorprendentemente intacto. Era nuestro punto final. Encima del altar había una caja de metal similar a la de la cabaña. Estaba cerrada con llave, pero Jim había venido preparado y no tardó en abrirla. Dentro de la caja solo había un trozo de pergamino amarillento con un mapa dibujado a mano. El mapa señalaba la ubicación final del caché, más profundo en el corazón del bosque. A medida que seguíamos el camino del mapa, un sentimiento abrumador de miedo se apoderó de mí. El sendero nos llevó a un claro, en el centro del cual había un gran círculo de piedra, similar a los usados en rituales antiguos. En el centro del círculo estaba una caja de madera, intrincadamente tallada con símbolos extraños. Nos acercamos con cautela. El aire se sentía cargado de una presencia invisible. Abrimos la caja y encontramos un pequeño diario encuadernado en cuero. Mientras pasaba sus páginas, mis manos comenzaron a temblar. El diario detallaba las actividades de un culto que había operado en esos bosques. Hablaba de rituales de invocación, sacrificios humanos y de un guardián destinado a proteger los secretos del caché. La última entrada era una advertencia. Quienes busquen este tesoro solo encontrarán la muerte. De repente, el aire se enfrió aún más y un gruñido bajo y gutural se escuchó desde la oscuridad más allá del claro. Nos congelamos. Sara gritó cuando una figura sombría emergió de entre los árboles, sus ojos brillando con un rojo antinatural. Corrimos. El miedo alimentó nuestra huida mientras oía algo persiguiéndonos, rompiendo la maleza a nuestras espaldas. Sus gruñidos se hacían más fuertes. Tropezamos de vuelta hasta la cabaña y nos atrincheramos adentro. Recordé que el diario mencionaba una forma de desterrar al guardián, un ritual que involucraba fuego y los símbolos que habíamos visto. Desesperados,
Recreamos los símbolos alrededor de la cabaña y prendimos fuego al diario. El aire se llenó con un grito ensordecedor y el suelo tembló violentamente. Luego, hubo silencio. Esperamos hasta el amanecer antes de atrevernos a salir de la cabaña. El bosque se sentía distinto, más ligero, de alguna manera. Regresamos a la civilización, pálidos y con el corazón pesado. Las autoridades descartaron nuestra historia como una alucinación colectiva provocada por el estrés y el cansancio, pero nosotros sabíamos la verdad. El rompecabezas del diablo había sido resuelto, pero a un precio muy alto. Juramos no volver jamás a esos bosques, dejando los secretos del pasado enterrados donde pertenecían. Y aunque seguimos geocacheando, la emoción de la búsqueda nunca fue la misma, siempre manchada por los recuerdos de lo que desatamos en ese lugar maldito. Siempre me han fascinado los misterios y las historias inquietantes de lo inexplicable. Recuerdo cuando escuché por primera vez sobre los casos de personas desaparecidas en los parques nacionales, lo que llaman los Missing 411. Gente que desaparece sin dejar rastro, especialmente en el Parque Nacional de Yosemite. Aquello era justo lo que buscaba, la mezcla perfecta de intriga y terror. En la primavera de 2023, decidí que ya era hora de investigar más a fondo estos misterios. Me equipé con lo necesario: mi equipo de senderismo, una tienda de campaña resistente y suficientes provisiones para una semana. Estaba decidido a descubrir los secretos ocultos en Yosemite. El parque es increíblemente hermoso, pero desde el primer momento sentí una especie de tensión oculta bajo su aparente calma. El primer día no ocurrió nada fuera de lo común. Acampé cerca de la base de El Capitán, impresionado por esa inmensa pared de roca. El día transcurrió tranquilo, solo el sonido de los pájaros y el crujido de las hojas bajo mis pies. Sin embargo, al caer la noche, todo cambió. Un silencio pesado se apoderó del bosque, como si el parque entero contuviera la respiración. Alrededor de la medianoche, me despertó un sonido lejano, la risa de un niño. Era un eco suave, casi etéreo. Mi mente lógica me decía que era solo el viento jugando entre los árboles, pero en el fondo sabía que no era así. Me incorporé y escuché con atención. La risa fue aumentando en volumen, hasta que de repente se detuvo, dando paso a un silencio aún más opresivo. Apenas pude dormir el resto de la noche. El día siguiente decidí adentrarme más en la naturaleza, decidido a llegar a una zona con más reportes de desapariciones. Cuanto más me adentraba, más extraño se volvía el paisaje. Los árboles parecían más viejos, retorcidos, como si alguna fuerza invisible los hubiera moldeado. El aire se sentía más denso, cargado de una energía inexplicable. Al mediodía, encontré una vieja cabaña en ruinas, medio oculta entre la maleza. Mi corazón comenzó a latir más rápido a medida que me acercaba. La puerta se abrió con un chirrido mientras la empujaba. El interior estaba en un estado deplorable, como si hubiera sido abandonada deprisa. El polvo cubría los muebles y todo estaba esparcido, oxidado y olvidado. Pero lo que más me llamó la atención fue un diario tirado sobre la mesa, con las páginas amarillentas por el tiempo. El diario pertenecía a un tal Henry, que había escrito sobre su caminata en solitario en Yosemite a principios de los años 80. Al principio, las entradas eran normales. Hablaba de su amor por la naturaleza y la paz que encontraba en el bosque. Pero a medida que avanzaba, sus escritos se volvían cada vez más oscuros. Hablaba de luces extrañas en el bosque, susurros que lo seguían y sombras que se movían por su cuenta. La última entrada me heló la sangre. Me están observando. Saben que puedo verlos. No creo que salga de aquí. Si alguien encuentra esto, cuidado con las sombras. No son lo que parecen. El miedo se apoderó de mí. Decidí salir de la cabaña y seguir mi camino, pero ya no me sentía tan seguro como antes. Durante el resto del día,
No pude sacudirme la sensación de que alguien o algo me estaba vigilando. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Los árboles murmuraban secretos que no podía entender. Esa noche acampé cerca de un pequeño claro, demasiado inquieto para dormir. Me senté junto al fuego, aferrando mi linterna. El silencio del bosque era abrumador. Alrededor de la medianoche, lo volví a escuchar. La risa de un niño, esta vez mucho más cerca. Mi sangre se congeló al ver una figura al borde del claro. Parecía un niño, pero había algo raro en su apariencia. Sus ojos eran demasiado grandes y reflejaban la luz del fuego como los de un gato. La figura se quedó ahí, mirándome con una intensidad que me puso los nervios de punta. Le hablé, pero no respondió. Solo se dio la vuelta y se adentró en el bosque, desapareciendo en las sombras. No pude dormir en toda la noche. Al amanecer, recogí mis cosas y seguí caminando, intentando poner tanta distancia como pudiera entre mí y ese claro. Pero por más que avanzaba, no podía escapar de esa sensación de ser observado. Al cuarto día, llegué a una zona remota llamada el Cañón de Tenaya, conocida por los lugareños como el Triángulo de las Bermudas de Yosemite. Era un lugar de belleza inquietante, pero cargado de un profundo mal presagio. Agotado, monté el campamento junto al río. Cuando cayó la noche, la atmósfera se volvió aún más pesada. Me senté junto al fuego, aferrando mi linterna con fuerza. Cerca de la medianoche, el bosque se llenó de ruidos extraños. Susurros resonaban entre los árboles, y sombras se deslizaban justo fuera del alcance de la luz del fuego. Mi corazón latía desbocado cuando vi al niño otra vez, parado al borde del claro. Pero esta vez no estaba solo. Más figuras surgieron de las sombras, con sus ojos reflejando la luz del fuego. Me rodearon, sus susurros cada vez más altos. El pánico me invadió. Agarré mi linterna y la apunté hacia ellos. Las figuras retrocedieron, pero no desaparecieron. Los susurros inundaban mi mente, incomprensibles pero perturbadores. Desesperado, hice lo único que se me ocurrió: correr. Tomé mi mochila y salí corriendo hacia el bosque, sin importarme a dónde me dirigía. Los susurros me seguían, cada vez más insistentes. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Los árboles se retorcían como si intentaran atraparme. Tropecé varias veces, pero no me detuve. Después de lo que parecieron horas, llegué a un claro y caí al suelo, jadeando. Los susurros finalmente se habían detenido, reemplazados por un silencio aún más inquietante. Miré a mi alrededor, sin saber dónde estaba. Mi GPS no funcionaba, solo mostraba estática. Al amanecer, logré encontrar mi camino de regreso a un sendero conocido, pero la experiencia me había dejado tan trastornado que apenas podía pensar con claridad. No fue hasta que volví a la civilización que comencé a sentirme a salvo de nuevo. Una vez en casa, traté de darle sentido a lo que había vivido. El diario, el niño, los susurros. Todo apuntaba a algo más allá de mi comprensión. Le conté lo ocurrido a los guardabosques, pero me dijeron que era solo estrés y una imaginación demasiado activa. Pero yo sé lo que vi, y sé cómo me sentí. Hay algo extraño en el Parque Nacional de Yosemite. Algo que observa, algo que espera. Las personas desaparecidas, los casos sin resolver, no son simples accidentes. Hay una presencia en esos bosques, algo antiguo y maligno. Si alguna vez decides aventurarte en Yosemite, ten cuidado con las sombras. No son solo la ausencia de luz, son algo más. Algo que podría devorarte. Esto sucedió en el 2004, cuando mi familia y yo nos mudamos de California a México por razones personales. Nos quedamos en una casa que mis padres tienen en el pueblo de donde son originarios. Viví en México de 2004 a 2007 y durante ese tiempo tuve algunas experiencias paranormales. Esta es una de ellas. Para ese momento,
Ya llevaba unos meses viviendo en México. Había empezado a llevarme bien con mis primos y comenzamos a hacer pijamadas. Cuando fue su turno de venir a mi casa, solíamos dormir en la sala, justo al lado de las escaleras que llevaban al segundo piso, el cual estaba en pausa mientras mi papá ahorraba lo suficiente para renovarlo. Había un tragaluz de plástico que cubría la parte superior de las escaleras, y debajo de ese tragaluz es donde poníamos las cobijas para dormir. Ya para entonces, uno de mis primos se había quedado a dormir en mi casa un par de veces. Una mañana, me preguntó si alguna vez había escuchado ruidos raros en el techo. Lo vi hablarme con una expresión seria, así que le pregunté a qué se refería. Él me dijo, sí, ¿no escuchan como un golpeteo en el techo? Yo le respondí que probablemente eran pájaros. Durante el día los veíamos posarse en el tragaluz, y a veces podíamos ver sus patas desde abajo. Pero entonces, me dijo, no, he visto a los pájaros, pero esto es un tipo de golpeteo diferente. Le volví a preguntar qué quería decir, y me respondió, no te asustes, pero escucho pasos pequeños, como si alguien estuviera corriendo. Suena como si alguien caminara, pero más ligero y rápido. Lo miré fijamente y no pude evitar soltar una risa. Intenté asustarlo y le grité, ¡ah! Nos reímos un rato, pero por dentro pensé, no puede ser, me está tomando el pelo. Llevábamos tiempo viviendo ahí y nunca habíamos notado nada raro. Aún así, mi primo tuvo la idea de subir al techo para ver si encontrábamos algo, ya que solo escuchábamos esos ruidos por la noche. Estuve de acuerdo, y fuimos por una escalera para subir. Como las calles alrededor de la casa eran de tierra, había algo de polvo en el techo. Y lo que vimos ahí me dejó helado. Había huellas pequeñas, justo al lado del tragaluz. Me sentí emocionado y asustado al mismo tiempo. Le pregunté a mi primo si estaba bromeando conmigo, pero él me respondió, ¿cómo crees? Si hemos estado dentro de la casa todo este tiempo. Eso me dejó con la mente en blanco. Puse mi mano al lado de las huellas, que eran más pequeñas que mi meñique. Medían como 1 pulgada de largo y tal vez media pulgada de ancho. Parecía que lo que fuera que había dejado esas huellas había estado caminando en círculos alrededor del tragaluz. Las huellas llegaban hasta el tragaluz y luego parecían alejarse de él, pero solo pudimos seguirlas en la parte donde había polvo. No supimos hacia dónde se fue después de bajar del techo. No podía dejar de pensar en eso y en cómo se lo iba a contar a mi mamá. Cuando finalmente lo hice, no me creyó. Le dije que subiera al techo para ver las huellas por sí misma, pero no quiso hacerlo y se empezó a molestar. En ese entonces teníamos una cámara, pero mis padres siempre la escondían para que no la rompiera. Tampoco tenía un teléfono, ya que esto fue hace varios años. Quería hacer algo, tal vez poner alguna vigilancia o intentar grabarlo en video, pero nunca tuve la oportunidad. Nos mudamos de vuelta a Estados Unidos antes de que pudiera hacer algo al respecto. Con el tiempo, mis padres terminaron de renovar el segundo piso, y después de eso, ya no volvimos a escuchar esos pasos. Parecía que lo que fuera que era, simplemente se había ido. Muchos años después, me topé con historias sobre algo llamado duende, y ahora, después de escuchar todo eso, creo que lo que viví pudo haber sido algo similar.